Al parecer, Laura Pausini se presenta en Miami y trae como artista invitada a Camila Cabello, que han hecho un dúo de Víveme que nos ha dejado suspirando a todos. Así es como suena. Ya lo sabes, si te gustan las Tecni Reacciones, suscríbete al canal, que es completamente gratuito, y regálame tu like para que este video llegue a muchas más personas. Vamos al video. Poquito a poquito, chicos, vamos a ver qué es lo que ha pasado con estas dos diosas. Y... eso me pone a mí los pelos de punta. No necesito más de nada, ahora que Tiene una voz muy dulce, Camila Cabello, muy, muy dulce. Fíjate que de alguna manera es como que también rescata algo de las dinámicas vocales de Laura Pausini, ¿no? créeme esta vez que Miami, créeme porque Bien allí en vivo y en directo. Es cierto que tiene algún brillo especial, algún modulador tiene en el micrófono. Vamos a ver ahora cuando entra Laura, a ver si encuentro este mismo brillo. A ver, no lo tiene, ¡guau! ¡Qué fuerte! Lo tiene demasiado fuerte. No, lo justo para que suene todo completamente en pitch, completamente perfecto, para que la experiencia del público sea como si estuvieras realmente escuchando pues un disco, ¿no? Por eso también cuando es tan perfecto, los artistas suelen interactuar con el público, sacarse el micrófono, decir algunas palabras, como para que la gente vea que no es un playback, ¿no? Que están cantando en vivo. créeme, verás, no acabará más. Muy suave, fíjate que ella por naturaleza tiene siempre ese twang activado. Vas a escuchar como un sonido un poquito metálico detrás. Esto es ese famoso twang que se activa, ¿no? Muy susurrado, especialmente al final de las frases. También usa mucho el flip. Camila Cabello suele sollozar mucho durante los finales también. Vamos a verlo. Ho desideri scritti in alto, ¡Ah! volano. Es maravillosa, me encanta. Me encanta cómo suena el italiano en la voz de Laura. Ogni pensiero indipendente dal mio corpo. Fíjate cómo va debatiéndose entre un cierre que deja escapar un poquito de aire. Estas son las famosas dinámicas vocales, los adornos que se le puede dar a una canción para que suene pues más profesional. Es mucho más que sostener una melodía, ¿no? Credimi se puoi, credimi perché farei del male solo e ancora a me. Muy suave, a la altura de la voz hablada. La verdad es que está pues muy baja. Ya sabemos que Laura Pausini es una soprano, aunque tiene un buen rango vocal que le permite trabajar pues en la tercera octava, también como en la quinta octava, sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero es cierto que se cuida muchísimo en no apretar esos graves, los susurra mucho, los airea mucho. Hay un espacio entre tú y yo, Ah, cielo abierto que ya. muy bonito cómo suenan ensambladas las voces, pero si te fijas, la forma de cantar de Camila tiene tendencia más actual que la forma de cantar de Laura. Tiende a meter más dibujo, más melisma. Está haciendo la armonía por arriba. En cambio, ataca a Laura. Ataca a Camila con una inflexión. En cambio, Laura lo ataca directo a la nota. No se cierran los dos. Dos. Lo está jugando como mucho más melismático, pero Laura también le gustan estos dibujos. Laura también le gusta la parte melismática. Por eso pienso que se están ensamblando muy bien. Es decir, que están las dos, digamos, con la misma energía, sin intentar quedar una por encima de la otra. A veces tú escuchas dúos de buenos intérpretes o de dos grandes cantantes, pero en vez de ser un dúo parece que se estuvieran peleando en la canción, ¿no? Parece que como que uno quisiera sobrepasar al otro. Jugamos al yo más. Queda horrible cuando pasa esto. Un dúo tiene que sonar ensamblado, los dos en la misma energía, los dos por el mismo camino, ¿no? En este caso, a pesar de que Camila de repente le hace juegos un poquito más melismáticos en algunos ataques, sí están en la misma línea, ¿no? Pues sabemos lo que es necesidad. Fíjate que también se respetan lo que es silencio, necesidad. También se respetan en los silencios. Esto ha sido practicado, esto ha sido ensayado bien, ¿eh? Vivimi Oh. senza paura, che sia una vita o che sia un'ora. Oh. Lasciare
Ves que Laura también le da sus toques de melisma hacia el final de las canciones. Le gusta mucho, es muy melismática y le da el melisma, ¡pum!, exacto a lo que necesita cada cosa. Fíjate ese belting infernal. Es que tiene unos agudos infernales, Laura Pausini. En pleno 2026 tiene unos agudos infernales. Después de haber cantado tantísimos años de su vida, lleva una gira tremenda. Laura Pausini no hace un concierto de 1 hora ni de 2. Hace un concierto de 3 horas en directo, con unos agudos que son tremendos. En ese nivel, es una acróbata vocal, es una gimnasta vocal, Laura Pausini. Questo mio spazio adesso aperto, ti prego. Viveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Si te fijas, el sonido de los dos micrófonos es diferente. En el caso de Camila está un poquito más tocado el micrófono. En el caso de Laura tiene menos o incluso hasta no tiene, ¿eh? Pero en el caso de Camila es más notorio ese brillo especial que no lo tiene la voz natural. Le llaman vocal chain, que es una compresión específica, con un poquito de autotune, con una ecualización específica que hace que la voz suene como si fuera una grabación de estudio. Suena espectacular. Esto es una tecnología que lo están usando prácticamente la mayoría de los cantantes. Son muy poquitos los que no se ponen nada en el micrófono, ¿no? Deja la apariencia, toma el sentido. ¿Ves? Aquí ella toma mucho de las dinámicas vocales de Laura Pausini. Por momentos, si cierras los ojos, tal vez inclusive hasta se puedan mimetizar, ¿no? Siente lo que llevo dentro. Dentro. Esto es un dibujo propio de Laura Pausini. Es un sello, es esa forma de hacer esos pequeños melismas, son trinos muy cortitos justo al final de las frases. Inclusive no ha vibrado demasiado, lo mantiene dentro. Esto también es una dinámica muy Pausini, esto que acaba de hacer ahora. Ahora mismo, si tú cierras los ojos, perfectamente te las puedes confundir. Così diventi un grande quadro che dentro me. Me encanta. Además, no solamente es lo bonito de las voces suenan exquisitas. Suenan súper ensambladas, pero también es la vibra de las dos, la admiración de las dos. Copre una parete bianca un po' stanca. Esto es muy bonito por parte de Laura, este arreglo que ha hecho aquí. No. Credi se puoi, Suave. credimi perché Crédeme, fíjate cómo va cambiando. Un flip al medio. farei del male solo e ancora me. Muy suave, baja un poquito la laringe. Na, 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 na. Es un sol de la tercera octava, tampoco estamos tan bajas, pero Laura tiene unos agudos muy impresionantes, por lo tanto, cuando se acerca a la tercera octava, cuesta un poquito más, ¿no? Sí, Oh. entre mi realidad. Hoy yo tengo algo más Están en espejo, fíjate que clavan a punto los finales. que jamás tuve ayer. Hermoso cómo llevan las armonías. Laura va por abajo y Camila por arriba. Necesitas vivirme un poco más. Víveme sin miedo ahora. Han cantado un momentito al unísono. Qué bien, qué lindas voces, qué color de voz tan bonito que tienen las dos. No me dejes libre, aquí desnudo. Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Te ruego. Fíjate cómo hace ese flip al final, lo hace mucho. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. ¡Oh! Y ahí toma el sentido. No ha sentido. Esto es Pausini 100, al 100%. Esto es el sonido Pausini, chicos. No es, es inconfundible donde lo escuches. Es inconfundible. Y siente lo que llevo dentro. Has abierto en mí Del forte. Has abierto en mí. la fantasía. Oh, qué ricura de armonía. Espera días de una ilimitada dicha. ¿Ves? ¿Te das cuenta esos finales? Estudiar. ¡Ey, qué bonito! Mira esto, mira esto. ¡Eso le encantó! Vida mía,
muy, muy Laura. Pocas me expones las ideas. Yes, muy Laura. Toda esta parte es muy Laura. Se ha mimetizado totalmente y por eso suena tan bonito. Vivi senza paura, Ay, qué bonito. anche se hai tutto il mondo contro. Lascia l'apparenza e prendi il senso. Me encanta que la haya cantado en italiano. Me encanta. Ascolta quello che ho qui dentro. Fíjate, tiene un oído, Camila. Fíjate que ella va midiéndose. Esperó un momento para ver qué es lo que hacía Laura. Son segundos, chicos, fracciones de segundos. Pero fíjate como que intentó que la armonía llegara hasta el final. Me encantan estas cosas que pasan en vivo. Me encanta. Quello che ho qui dentro. Esperó a qué hacía Laura. Esperó la parte de Laura para continuar ella y que la armonía cuadrara, ¿eh? ¡Qué bárbara! Sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia, toma el sentido. Es muy bonita la voz, ¿eh? Me encanta la voz de Camila. Siente lo que llevo dentro. Fíjate, Laura, para Laura es dentro. Esto es un re de la tercera octava y para Laura es súper bajo, así y todo. Hizo el re, ha perdido un poco de presencia en la voz, evidentemente es muy bajo. Cuando llegas tan bajo, las cuerdas finalmente se empiezan a abrir y dejas de fonar, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Aquí. Muy suave las dos, fíjate Laura, en el pliegue fino. Aquí. Está en un si de la cuarta octava aquí y... Camila. ¡Ajá! Me encanta. Camila se metió en un re de la quinta octava aquí. Más mixto, es un sonido más de mix voice ahí. Una octava abajo, Laura. ¡Ay! ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Venga! Los amo, te quiero, Laura. ¡Rico! ¡Oh, qué ricura! ¡Qué ricura! ¡Oh, qué momentazo! ¡Los envidio profundamente! ¡Oh! ¡Qué rico cuando en vivo suena así! ¡Oh, madre mía! Hoy me entraron hasta los calores. Me encanta. ¡Puf! Que me gustan las voces. Me enamoro de las voces, chicos. ¡Madre mía de la... Madre mía del amor hermoso, por favor, pero qué ricura de dúo. Con razón me lo han pedido tanto, chicos, porque efectivamente uno de los mejores dúos que ha hecho en esta gira, Laura Pausini, es el protagonizado con Camila Cabello y no hay lugar a dudas. Y no hay lugar a dudas de esto. Chicos, ¿qué les ha parecido? Me lo cuentan en los comentarios. Chicos, ya saben que está abierta la Academia Vocal con su primer curso, Tu Voz Sin Miedo. Estamos deseando que ya seas nuestro alumno. Ya más de 500 alumnos están transformando su voz. ¿Y tú, a qué estás esperando para transformar tu voz de mi mano? Te espero en la Academia.